Muy buenas tardes amigos de Sin Límites Magazine. Aunque el ex candidato presidencial del PAN ya pintó su raya con Emilio Lozoya, un recorrido por el pasado nos hace ver que los caminos de la aprobación de la reforma energética, entre otras, indiscutiblemente nos llevan a Ricardo Anaya. Después de relatar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, su segunda entrega de sobornos por 84 millones de pesos a legisladores del partido blanquiazul para la aprobación de la reforma energética, salieron a la luz los nombres de Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, Ricardo Anaya, así como Luis Vega Aguilar, exsecretario de Finanzas del PRI. Según las declaraciones de Lozoya, eran Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray los que decidían a quienes les eran dados los sobornos. Esos 84 millones de pesos se repartieron cuando a Odebrecht se le confirmó la continuidad de contrato de Tilenio 21, un consorcio conformado por Braskem, filial de la empresa brasileña. Estas declaraciones hicieron que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el PAN, apareciera en un video en donde intenta deslindarse de la acusación de soborno en su contra, pues presuntamente Emilio Lozoya le entregó 6.800.000 pesos para sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro. Ricardo Anaya calificó las acusaciones como falsas, absurdas y mentirosas, y el miércoles 20 de agosto presentó una demanda contra Emilio Lozoya por daño moral ante la Fiscalía General de la República. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra, aseguró Anaya. En redes sociales, algunos defensores y seguidores de Ricardo Anaya, y concretamente de partidos de la oposición, han manifestado que lo que Emilio Lozoya está declarando obedece a las presiones del actual gobierno, que busca crear una campaña de linchamiento contra sus opositores y así desviar la atención de la población a los verdaderos problemas del país, como son la caída de la economía, la pérdida de empleos y las altas cifras de fallecidos a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por otro lado, los detractores de Anaya afirman que su ambición de poder y sus acciones del pasado lo traicionan. El exdirector de Pemex, en sus declaraciones, acusó a legisladores del PAN, entre ellos Ricardo Anaya, de extorsionarlo para que aprobaran la reforma energética incluida en el Pacto por México, impulsado por el expresidente Peña Nieto. La actitud de los panistas en obtener recursos era brutal, acusó Lozoya a los blanqueazules de presionar y extorsionar también a grupos de gasolineros y contratistas de Pemex. Sin embargo, cuando se destapó en los medios el escándalo de Odebrecht y el dinero que le entregaron a Emilio Lozoya, el mismo Lozoya quedó sorprendido por la hipocresía de los panistas que pedían castigo para los involucrados en el caso. Esos recursos fueron para que votaran a favor de la reforma energética, de lo que ellos eran conscientes, afirmó Lozoya. El enlace con los panistas era el entonces senador priista David Penchina Gru, que era presidente de la Comisión de Energía, que recibió un apoyo económico de 6 millones de pesos el 17 de septiembre de 2014, según las declaraciones de Lozoya. Lozoya dice que el dinero se entregaba en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y la comunicación se hacía a través de mensajes de texto entre diversos números de teléfonos de aparatos desechables. El exdirector de Pemex continuó diciendo que luego fueron felicitados por Odebrecht por haber logrado lo que no se había hecho antes. Ellos estaban contentos porque con esa reforma podían obtener un mayor volumen de obra. Pero bueno, sigamos con lo relacionado a Ricardo Anaya. En las declaraciones de Lozoya a la Fiscalía General de la República dijo que Anaya negoció con Luis Videgaray apoyo para llegar a ser gobernador de Querétaro, para lo que recibió al menos 6.8 millones de pesos, producto de los sobornos de Odebrecht. Me comentó sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray que se le apoyara en llegar a dicha gobernatura, según las declaraciones de Lozoya. Emilio Lozoya en sus declaraciones da a conocer las aspiraciones de Ricardo Anaya, pero para poder entender más la manera de actuar de Anaya, vayamos al pasado, al 2 de diciembre de 2012, cuando el PRI estaba de regreso a Los Pinos. Jesús Zambrano, representante del PRD, Gustavo Madero, del PAN y Enrique Peña Nieto estaban reunidos para firmar el Pacto por México, un conglomerado de 95 compromisos de los que resaltaba el paquete de reformas estructurales. En esos días todos, desde funcionarios hasta políticos, se sumaron y festejaron su capacidad de negociar. Ahí estaban los futuros candidatos a presidentes de la República, José Antonio Meade Curibreña y Ricardo Anaya Cortés,
Ambos provenían del partido que regresaba el poder al PRI y del equipo del presidente saliente, quienes se incorporaban al nuevo escenario político, Meade a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el segundo ya era diputado. ¿Pero qué tenían en común, aparte de haber sido gente de Calderón? Pues que ambos, después de la firma del pacto, tuvieron una participación sobresaliente en la aprobación y promoción de las reformas. Meade, como canciller, dio entrevistas sobre los beneficios de la reforma energética, y Anaya, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dirigió las sesiones maratónicas que culminaron con la aprobación de las nuevas modificaciones constitucionales. Hoy en día se entiende que hubo otro trasfondo en la aprobación de la reforma energética, que a la larga tuvo un alto impacto político y social que se reflejó en el aumento del costo de los combustibles y en la tarifa de luz. 6 años después, ya como candidatos a la presidencia de la República, surgen los cuestionamientos a las reformas por parte de la población. José Antonio Meade en sus discursos siempre insistió en los beneficios que trajo su aprobación, mientras Ricardo Anaya se dedicaba a criticarlas y denostarlas, a pesar de haber sido uno de los principales promotores. Hasta llegó a decir frente a Peña Nieto que estaba convencido de haberlas aprobado. Solo chequen este discurso. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla, vienen tiempos mejores para nuestro país, porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar. Pues resulta que se equivocó, y aunque las criticaba, recomponía que las reformas, sobre todo la energética, son buenas reformas en malas manos, confirmaba Néstor Hurtado, miembro de su equipo de prensa. Hoy sabemos el costo político para los partidos y Ricardo Anaya, y aunque se quiera deslindar y desmarcarse del escándalo en el que está envuelta la aprobación de la reforma energética, el pasado ahí está y muestra un hombre ambicioso, impetuoso, que las aprobó, las celebró y las promovió desde su partido, el PAN. ¿A quién le cree usted? ¿A Ricardo Anaya o a Emilio Lozoya? Aún falta el desenlace de esta historia. Nos vemos en un próximo video.